¿Alguna vez sentiste que estás atravesando una tormenta, pero nadie a tu alrededor parece notarlo? Te levantas, haces tus tareas, hablas con la gente, pero por dentro estás librando una batalla silenciosa. Una guerra que no se ve, pero que desgasta tu mente, tu fe, tu energía y hasta tu esperanza. Y lo peor de todo es que no sabes cómo explicarlo. Es como si tu alma estuviera cansada, pero tus labios no pudieran decir nada. Como si todo lo que haces fuera en automático. Y aún así, te sientes más perdido que nunca en la verdad. Muchos hoy están viviendo una crisis silenciosa. No hay gritos, no hay escándalos, no hay lágrimas visibles, pero hay un alma desgastada, hay oraciones que no encuentran palabras y hay una pregunta que no se va: ¿por qué yo? Si estás en esa etapa, necesitas escuchar esto. Porque hubo un hombre en la Biblia que pasó por todo eso pero sobrevivió, no porque era más fuerte, no porque era especial, sino porque eligió otro tipo de estrategia. Daniel no fue librado de la presión, fue preservado en medio de ella. No fue protegido del sistema, fue fiel a pesar del sistema. Why is poor as que su historia sigue siendo tan poderosa hoy en Daniel fue arrancado de su tierra, separado de su cultura, privado de su libertad. Lo llevaron a otro país, con otra lengua, otras reglas, otras creencias, y aún así no lo pudieron quebrar. Porque él no dependía de lo externo para mantenerse firme. Su fortaleza no venía del ambiente, su sabiduría no venía del intelecto, su estrategia era espiritual. Y por eso venció lo que tantos no pudieron vencer mientras otros se adaptaban. Para sobrevivir, él se separaba para mantenerse fiel. Mientras muchos se vendían por un lugar en la mesa del rey, Daniel eligió honrar al Dios que no se veía, pero que todo lo sostenía. Y esa decisión no lo hizo más cómodo. Lo hizo más peligroso para el sistema. Porque un hombre que no negocia su fe es alguien que el infierno no puede controlar. Lo más impactante es que Daniel no necesitó gritar, pelear o manipular a nadie. Él simplemente oraba 3 veces al día, en secreto, en silencio, en fidelidad. Y eso fue suficiente para mover el cielo a su favor. ¿Y sabes por qué esto es importante para ti hoy? Porque tal vez tú también estás en una tierra extraña. Tal vez estás rodeado de ideas que no compartes, presionado por sistemas que no entienden tu fe, agotado por dentro mientras finges estar bien por fuera. Pero si estás en ese lugar, es porque Dios quiere despertarte para algo mayor. Hay una sabiduría que no se aprende en libros sino en el secreto. Hay una fuerza que no se gana con gritos, sino con entrega. Y eso es justo lo que Daniel descubrió. Él no salió de la crisis por casualidad. Daniel venció porque aplicó estrategias que el mundo no entiende, pero que el cielo recompensa. Why? En los próximos minutos vamos a descubrir juntos cuáles fueron esas 7 estrategias espirituales que sostuvieron a Daniel y que pueden transformar por completo la forma en que tú enfrentas tu propia tormenta silenciosa, si en algún momento de tu vida te has sentido como Daniel, enfrentando presiones invisibles, sosteniendo la fe en silencio, luchando por dentro mientras todo parece normal por fuera. Entonces este video es para ti, porque aquí, más que solo información, lo que compartimos es revelación, que nacen de la escritura, pero que tocan directamente el corazón de quien está cansado, confundido o buscando respuestas. Y si ya sentiste ese peso en el alma, ese cansancio que no se quita con descanso físico, te invito a dejar tu comentario. Escriben: yo también he pasado por eso o estoy en ese proceso. Leer tu experiencia puede inspirar a otros que hoy están sintiéndose igual y mostrar que no están solos. También te animo a darle like a este video si estas palabras ya comenzaron a hablar contigo. Eso nos ayuda a llegar a más personas que necesitan una voz de fe en medio del ruido do mundo. Y si aún no formas parte de esta comunidad de fe, reflexión y propósito, te invito a suscribirte al canal ahora mismo. Aquí cada video es una pausa para el alma, un recordatorio de que Dios aún habla, aún guía y aún tiene un propósito en medio de cualquier silencio. Ahora sí, vamos juntos a descubrir la primera estrategia espiritual que Daniel aplicó y que puede cambiar la forma como enfrentas tu proceso hoy. Tú no eliges estar en medio de una crisis. A veces simplemente te despiertas un día, te do cambio. Las cosas ya no fluyen, la paz se va haciendo escasa y algo dentro de ti empieza a pesar. Pero hay algo que sí puedes elegir: en cómo te posicionas cuando el caos te rodea. Y ahí es donde comienza la primera estrategia espiritual que mantuvo a Daniel firme cuando todo lo empujaba a rendirse a la disciplina espiritual. No como un hábito robótico o una práctica religiosa vacía, sino como un compromiso profundo del alma con su fuente. Daniel fue arrancado de su tierra, forzado a vivir bajo reglas, ritos y ritmos que no eran suyos. Pero había algo que ningún rey, decreto o sistema podía tocar: en su intimidad con Dios, mientras todos se adaptaban a las exigencias del palacio. Él mantenía los horarios del cielo, oraba 3 veces al día no por obligación, no,
por tradición, sino porque sabía que el secreto para no perderse en medio de Babilonia era no romper el vínculo con el Dios que lo conocía desde antes del exilio. Y eso parece tan simple, ¿no? Oraran, pero piensa conmigo cuántas veces en tu propia crisis lo primero que desaparece es justamente tu tiempo de oración. Cuando todo se desordena por fuera, lo espiritual suele ser lo primero que se desordena por dentro. Perdemos el ritmo, dejamos para después y cuando notamos, ya no estamos hablando con Dios sino apenas sobreviviendo. Daniel nunca dejó que su comunión con el cielo dependiera de la calma aquí en la tierra. No esperaba sentirse bien para orar, no es estar motivado para adorar. Él tenía un compromiso, no con las circunstancias sino con su Creador. Imagínalo por un momento. Daniel sabía que estaba siendo observado, sabía que sus enemigos querían atraparlo, que cualquier paso en falso podría costarle la vida. Pero aún así, abrió las ventanas, se arrodilló mirando a Jerusalén y oró como lo hacía antes. Esa frase es clave en cómo lo hacía antes, porque la disciplina espiritual no se improvisa cuando la tormenta llega. Se construye antes en la rutina, en el secreto, en los días comunes, y eso fue lo que lo sostuvo cuando todo estalló. Hay algo hermoso en entender que lo que hoy parece pequeño, como orar en silencio, leer la palabra en tu habitación, adorar mientras lavas los platos o caminas al trabajo, puede estar edificando las bases espirituales que te sostendrán cuando llegue tu propio foso de los leones. Porque sí, vendrán días en que ser fiel parecerá peligroso, días en que te mirarás al espejo y te preguntarás si vale la pena seguir luchando. Ahí donde la disciplina espiritual se convierte en tu mayor refugio, no por lo que produce en el momento, sino por lo que activa en lo invisible. Mientras todos buscaban respuestas en la política del imperio, Daniel mantenía el oído inclinado a la voz de lo alto. Mientras la corte se movía por decretos, él se guiaba por convicciones, y safe, constante, silenciosa y escondida. Fue el canal que activó las demás estrategias que vendrían después. Porque cuando tú eres constante en lo secreto, el cielo se encarga de lo público. Muchos creen que lo más peligroso de una crisis es el dolor, pero no. Lo más peligroso es lo que estás dispuesto a hacer para dejar de sentirlo. Es ahí donde entra la segunda estrategia espiritual que sostuvo a Daniel cuando todo a su alrededor intentaba absorberlo en la pureza en ambientes corrompidos. Porque no basta con orar a Dios en lo secreto, también es necesario decirle no a todo lo que contamina tu propósito, incluso cuando nadie más lo está haciendo. Cuando Daniel llegó al palacio de Babilonia, fue tratado como un privilegiado, comida del rey, formación en las mejores escuelas, posición asegurada en la corte. Era fácil pensar, Dios me está bendiciendo. Pero él discernió algo que muchos no ven. No todo lo que parece promoción viene de Dios. A veces el enemigo no te ataca con guerra sino con ofertas. Y ahí está la trampa. Porque Daniel no rechazó el banquete del rey por legalismo ni orgullo. Lo hizo por identidad. Lo que servían en esa mesa no era solo comida, era pechi y un sistema, una forma de adoctrinar lentamente a los jóvenes hebreos, para que se sintieran cómodos, adaptados, integrados, hasta olvidar quiénes eran. Babilonia no quería destruir a Daniel, quería convertirlo en uno de ellos. Y eso es mucho más sutil y más peligroso. ¿Cuántas veces nos pasa igual? Nos ofrecen comodidad, una oportunidad, un atajo, y parece tan bueno que bajamos la guardia. Pero lo que contamina el alma rara vez llega de golpe. Llega en forma de pequeños permisos que damos, decisiones que justificamos, concesiones que disfrazamos de sabiduría. Daniel se negó a comer no porque el alimento fuera malo, sino porque su espíritu discernía que ese plato tenía un costo en su lealtad, y esa es la pureza que el cielo honra. No una pureza fingida, que vive de apariencias, sino una integridad que se sustenta cuando nadie está mirando. Porque mantenerse puro en medio de la impureza no es cuestión de fuerza, es cuestión de enfoque. Daniel no se definía por lo que lo rodeaba, sino por lo que creía. Y aunque fue cercado por una cultura idólatra, no dejó que esa cultura entrara en su interior. En el mundo de hoy también tiene sus banquetes. Promesas de fama o rápida o recompensas por callar tu fe, beneficios, si solo te adaptas un poco. Pero cada vez que eliges no ceder, aunque parezcas perder, estás venciendo de verdad. Porque preservar tu identidad en medio de la presión no solo protege tu presente, prepara tu futuro. Y fue justamente por no contaminarse con lo que todos estaban comiendo que Daniel fue capacitado para recibir lo que nadie más podía. Entender en lo que viene a seguir en su historia solo fue posible porque antes él eligió permanecer puro. A veces pensamos que ser espiritual significa vivir desconectado de la realidad, como si fe y sabiduría fueran cosas opuestas. Pero Daniel nos muestra lo contrario. Su espiritualidad no lo alejaba del mundo, lo posicionaba para transformarlo. Y eso nos lleva a la tercera estrategia espiritual que marcó su vida, una sabiduría con espíritu de excelencia. Desde muy joven,
Daniel fue reconocido como alguien sin defecto, sabio, entendido, instruido y apto para servir en el palacio del rey. Pero lo que lo distinguía no era solo su inteligencia natural, era su disposición de permitir que el Espíritu de Dios le enseñara cómo actuar, cómo hablar, cómo decidir. Esa combinación de sabiduría divina con entrega práctica lo convirtió en alguien confiable, relevante y, al mismo tiempo, profundamente espiritual. En un lugar donde la manipulación, la idolatría y la ambición eran moneda corriente, Daniel no solo sobrevivía, él se destacaba. ¿Cómo? No buscando aprobación humana, sino sirviendo con excelencia en todo lo que hacía. No hay registro de que Daniel haya intentado impresionar a nadie, y sin embargo, reyes de 3 imperios lo escucharon, porque la verdadera influencia no viene de la autopromoción, sino de la coherencia. Y eso nace de la sabiduría que viene de lo alto. En cada vez que el rey necesitaba consejo, interpretación o dirección, Daniel era llamado. ¿Por qué? Porque no solo tenía dones, tenía profundidad. Mientras otros dependían de fórmulas humanas, él sabía consultar a Dios. Y mientras otros se perdían en teorías, Daniel entregaba verdades que transformaban naciones ante él. Hay algo en la vida de Daniel que nos confronta. Su espiritualidad no era pasiva, era activa. No se encerraba en una burbuja de religiosidad, ni se aislaba del sistema. Él estaba allí, trabajando, liderando, influenciando, pero sin perder su esencia. Su sabiduría lo hacía destacar, su excelencia abría puertas, pero era su intimidad con Dios lo que sostenía todo. Y aquí vale una reflexión importante. ¿Cómo estás sirviendo hoy? ¿Cómo estás entregando tu trabajo, tu tiempo, tus palabras? Porque lo que haces con tus manos también puede ser adoración, y lo que ofreces al mundo desde tu esencia puede ser el lugar donde Dios quiera brillar a través de ti. En la excelencia no es perfeccionismo, es cuidar de lo que se te ha confiado como si fuera para Dios. Y cuando esa sabiduría guía tu forma de vivir, hablar, decidir y servir, algo sobrenatural comienza a acontecer, porque el favor no se busca, se atrae. Y Daniel lo sabían. Por eso, antes de interpretar sueños, él fue fiel en las tareas diarias. Antes de recibir revelaciones, fue excelente en lo pequeño. Y es justamente esa fidelidad silenciosa la que lo preparó para los próximos desafíos que estaban por venir. Hay momentos en los que orar no es suficiente, no porque la oración pierda poder, sino porque hay situaciones que exigen una entrega aún más profunda. Daniel entendía eso. Por eso, la cuarta estrategia espiritual que lo sostuvo fue el ayuno, como arma silenciosa, una práctica que hoy muchos han olvidado, pero que en el cielo sigue siendo clave para activar lo que no se puede ver con los ojos. Daniel no usó el ayuno como una forma de manipular a Dios. Él no ayunaba para que las cosas cambiaran afuera, él ayunaba para que su espíritu no se perdiera dentro. Era una forma de alinear su corazón con la voluntad de Dios, incluso cuando las respuestas parecían no llegar. Y eso se vuelve aún más evidente en el capítulo 10 de su libro. Durante 21 días, Daniel decidió no comer manjares, no perfumarse, no distraerse, solo buscar, solo escuchar, solo esperaran. Y es aquí donde muchos se desconectan de la profundidad espiritual. Queremos respuestas inmediatas, revelaciones claras, soluciones rápidas, pero Daniel nos muestra que a veces el cielo responde solo después del silencio, que hay revelaciones que no llegan al alma saturada, sino al corazón rendido. Y el ayuno no es sufrimiento religioso, es sensibilidad espiritual, es renuncia consciente. Es decir, a mi cuerpo tiene hambre, pero mi espíritu tiene más. ¿Y sabes qué pasó en esos 21 días? Nada, al menos, nada que se pudiera ver. No hubo fuego del cielo, no hubo voces audibles, solos, hasta que al final del proceso, un ángel se le aparece y le dice: desde el primer día en que dispusiste tu corazón, tus palabras fueron oídas. Qué impresionante, desde el primer día. Pero la respuesta fue retenida por 21 días, debido a una batalla espiritual en el invisible. Eso significa que muchas veces no es que Dios no esté hablando, es que hay guerras ocurriendo en otra dimensión. Y cuando tú eliges ayunar, no estás perdiendo energía, no estás participando. Desde la tierra, en un movimiento celestial, estás mostrando al cielo que estás dispuesto a esperar. No por resignación, sino por fe en el mundo. Grita la carne, exige. El sistema impone, pero el ayuno silencia todo eso, no para impresionar a Dios, sino para permitir que el alma escuche lo que solo puede ser captado en quietud. Daniel no fue más fuerte por ayunar, fue más sensible, y eso hizo toda la diferencia. Muchos quieren autoridad como Daniel, sabiduría como Daniel, revelación como Daniel, pero pocos o dispuestos a pagar o que Daniel pagó en el secreto. El ayuno es una puerta, y quienes la atraviesan descubren una dimensión espiritual que cambia su vida para siempre. Imagínate por un momento estar en un lugar donde tus convicciones te ponen en riesgo, donde decir no a lo que todos aceptan
puede costarte tu reputación, tu posición, incluso tu vida. Eso no es exageración, eso fue la realidad de Daniel. Y es ahí donde encontramos la quinta estrategia espiritual que definió su historia. El coraje para no negociar valores de Daniel no fue perseguido por lo que hacía mal, sino por lo que hacía bien. No fue odiado por fallar, sino por mantenerse íntegro. En sus enemigos no encontraron error en su conducta, entonces atacaron su fe. ¿Y cuál fue la acusación? Ora demasiado, Han es fiel a su Dios. Qué paradójico, ¿no? Ser castigado no por rebelión, sino por fidelidad. Pero lo más impresionante no es que oraba, es que siguió orando. Incluso cuando supo que eso podía matarlo, porque sí, Daniel estaba al tanto del decreto. Sabía que durante 30 días nadie podía orar a ningún dios excepto al rey. Y aún así, abrió las ventanas, se arrodilló y oró. Igual que antes, no se escondió, no se adaptó, no negoció. Eso es coraje espiritual. No es la ausencia de miedo, es la decisión de honrar a Dios, aún con miedo. Daniel no buscaba ser mártir, tampoco provocador. Solo no estaba dispuesto a cambiar su relación con Dios para complacer un sistema que no creía en él. Y esa es una lección profunda para nosotros hoy, porque a veces, sin decretos oficiales, también nos vemos tentados a callar nuestra fe por aceptación, por conveniencia, por miedo al juicio ajeno. Pero cada vez que elegimos agradar al mundo a costa de nuestra identidad, nos alejamos un paso más del diseño que Dios soñó para nosotros. Daniel nos enseña que el momento de mayo era presión. Es también el momento de mayo era definición. Porque lo que eliges cuando es difícil, dice quién eres cuando nadie te ve. No negociar valores es una estrategia que no grita, pero resiste. Que no necesita escándalo, pero deja claro en quién confía tu alma. Y algo sucede. Cuando te mantienes firme, el cielo se mueve, no para evitar el foso, sino para glorificarse en medio de él. Porque sí, Daniel fue arrojado a los leones, pero no fue devorado, porque quien permanece fiel no camina solo aunque todo parezca oscuridad. Lo que viene después de una postura firme nunca será perdado. Es preparación. Hay un tipo de oración que no se hace con palabras bonitas, ni con frases elaboradas. Es esa oración que nace desde lo más profundo del alma, cuando ya no quedan fuerzas, pero todavía hay fe. Daniel conocía ese lugar, y por eso, la sexta estrategia espiritual que sostuvo su vida fue la oración profunda y perseverante. Él no oraba para sentirse bien, oraba para no perderse. No buscaba respuestas rápidas, ni oraciones decoradas, buscaba permanecer conectado con el Dios que siempre lo había sostenido. Y eso lo hacía día tras día, 3 veces al día, sin aplausos, sin espectáculo, sin cansarse de esperar. Cuando fue decretado que nadie podía orar, Daniel no discutió, no protestó, no organizó un movimiento, fue a su cuarto, abrió las ventanas, se arrodilló y oró como siempre, porque su fe no era reacción al decreto, era Ischilu Jividao. Esa constancia silenciosa es lo que el mundo no entiende. Pero el cielo honra, y lo más impactante es que Daniel oraba incluso cuando no veía resultados, cuando estaba solo, cuando todo parecía estar en su contra, porque él entendía algo que muchos aún no comprenden. La oración no cambia solo las circunstancias, cambia al orantan, fortalece, alinea, sostiene ante, mantiene sensible cuando el mundo intenta endurecerte. ¿Y qué hacía Daniel cuando oraba? Daba gracias no por lo que sentía, sino por lo que creía. Esa es la fe real, la que no depende de emociones sino de convicciones. Él no usaba la oración como una varita mágica, usaba la oración como un ancla, para no ser arrastrado por la tormenta, para no ceder ante el miedo, para recordar a su alma que Dios seguía en control, aunque los decretos dijeran lo contrario. Y esa es una lección para nosotros, porque muchas veces queremos orar y ver resultados inmediatos. Pero Daniel no buscaba milagros, buscaba presencia. Él sabía que si la presencia de Dios estaba con él, entonces ya estaba a salvo, aunque estuviera rodeado de leones. Tal vez tú también estés en ese punto, cansado, en crisis, rodeado de expectativas, pero si eliges orar como Daniel, con profundidad, con entrega, con perseverancia, descubrirás que hay fuerzas que solo llegan cuando te rindes, y hay respuestas que solo se revelan cuando no dejas de clamar. Daniel nunca perdió la fe, porque nunca dejó de hablar con su Dios, y esa fue su mayor victoria. Pero hay algo más que lo sostuvo, algo que no se ve, pero cambia todo lo que viene después. Hay algo en la historia de Daniel que muchas veces pasa desapercibido, pero que tiene un peso espiritual inmenso. No es solo que él oraba, es que él sabía esperar, y esa es la séptima estrategia espiritual que marcó su vida, en esperar en Dios. Incluso cuando no hay señales, en esperar no suena espiritual, no da likes, no genera emoción inmediata, pero en el reino de Dios, la espera con fe es una declaración poderosa. Podcast, sin desesperar, es confiar. Es decirle al cielo, no necesito verlo ahora, porque sé que estás obrando aunque no lo entienda. Daniel vivió eso en carne propia en el capítulo 10.
Él había recibido visiones y sueños que no podía entender. Entonces, ¿qué hizo? Se humilló delante de Dios, ayunó, oró y esperó. Día tras día, sin respuesta, sin señales, sin revelación, solo el silencio. 13, 14, 15 días. Nadan, hasta que en el día 21, un mensajero celestial se le apareció. Pero lo más impactante fue lo que le dijo a Anne. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, tus palabras fueron oídas. ¿Lo captas? El cielo ya había respondido. Pero algo en el invisible lo retenía. Una guerra espiritual estaba ocurriendo. Y si Daniel se hubiera rendido en el día 10, en el día 15, en el día 20, tal vez nunca habría recibido lo que ya estaba destinado para él. Eso toca lo más profundo del alma. Porque cuántas veces tú oraste, creíste, hiciste todo lo que sabías hacer y no pasó nada. Y el enemigo susurra: Dios no te escucha. Pero la verdad es que desde el primer día el cielo oyó. Solo que hay procesos que exigen constancia. YLA es una parte del milagro. Esperar no es pasividad. Es resistencia. Es fe prolongada. Es amar a Dios lo suficiente como para no abandonar tu posición cuando la emoción se va. Daniel no esperaba aburrido, no esperaba confiado. No con resignación, sino con expectativa. Y eso fue lo que preparó el ambiente para la revelación a la fe que solo dura 3 días. No mueve montañas. Pero la fe que persiste hasta el día 21, aunque los cielos parezcan cerrados, cambia el curso de la historia tal. ¿Ves? Tú también estás en el día 12, no, en el día 20 no ves nada. Pero eso no significa que no está ocurriendo algo. Solo que Dios está trabajando donde tus ojos aún no alcanzan. Y la promesa no es para los que corren más rápido, sino para los que no dejan de confiar. Daniel no recibió todo en el primer clamor, pero nunca se movió del lugar donde la presencia de Dios podía alcanzarlo. Ypsilon es exactamente por eso que lo que vino después fue tan extraordinario. Hay algo que marcó profundamente la vida espiritual de Daniel y que muchas veces olvidamos en medio de nuestras propias luchas. No todo lo que estás enfrentando es natural. Detrás de muchas crisis silenciosas, detrás del cansancio constante, de la ansiedad sin explicación, de las puertas que no se abren, puede haber una realidad espiritual operando que no se ve, pero que lo afecta a todo. Daniel entendía eso, y por eso, su octava estrategia espiritual no fue una acción visible, sino una conciencia profunda en discernir el mundo espiritual detrás de la crisis. Después de 21 días de oración y ayuno, el ángel enviado por Dios finalmente aparece, y le dice algo que revela una dimensión invisible desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y humillarte delante de tu Dios. Tus palabras fueron oídas, pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Puedes imaginar eso? La respuesta fue enviada desde el primer día, pero hubo una guerra en los cielos que la detuvo. Una resistencia espiritual real, activa, no se percibe con los ojos, pero que puede frenar lo que Dios ya decretó. Daniel no lo sabía. Él no tenía forma humana de entenderlo, y aún así, perseveró. Eso nos enseña algo poderoso. Tu fe puede estar peleando una batalla mucho mayor de lo que imaginas. Tal vez tú también estás esperando algo que ya fue liberado por Dios, pero que aún no ha llegado a tus manos porque hay oposición espiritual que intenta retrasarlo, confundir tu mente o debilitar tu alma. Por eso es tan importante aprender a discernir. No todo es casualidad, no todo es coincidencia. A veces, ese agotamiento sin causa, esa pérdida de motivación, esa sensación de vacío, no vienen de fuera, sino de una batalla que se está librando en otra dimensión. Y si no aprendes a discernirlo, puedes rendirte justo antes de que el cielo se manifieste. Daniel no luchaba con espadas, ni con discursos. Su batalla era en oración, en entrega, en silencio, en resistencia. Y porque discernió lo invisible, no se desvió del camino. Su fe no dependía de lo que sentía, sino de lo que sabía en que Dios estaba obrando. Aunque él no lo viera, ese nivel de madurez espiritual no se construye en la emoción, se forma en la intimidad, y es ahí donde Dios comienza a abrir tus ojos, no solo para entender lo que vives, sino para ver más allá de lo que el mundo natural puede explicar. Hay algo en la vida de Daniel que lo hizo distinto desde el principio. No fue su fuerza física, no fue su apariencia, no fue su posición en el palacio. Fue algo mucho más valioso y escaso en su compromiso diario con lo eterno. Mientras muchos se dejaban llevar por la corriente del imperio, Daniel elegía vivir de cara a Dios, incluso en los días más comunes, incluso cuando no pasaba nada extraordinario, y esa fue su novena estrategia espiritual, construir fidelidad. Antes de necesitar un milagro, porque la fidelidad verdadera no comienza en la crisis, se demuestra en ella, pero nace mucho antes. Daniel no oró solo cuando fue lanzado al foso. Él no buscó a Dios solo cuando el decreto lo amenazaba.
Él ya tenía un altar encendido, un ritmo con el cielo, una comunión diaria que no dependía de las circunstancias, y eso es lo que lo mantuvo de pie. Lo que parece sobrenatural en los momentos extremos, en realidad, es solo el resultado de una vida cultivada en lo secreto. Daniel era fiel cuando nadie lo miraba, cuando no había recompensas, cuando no había urgencia. Y por eso, cuando llegó el día difícil, él no necesitó improvisar fe, ya estaba listo. Muchos esperan a que todo se rompa para correr a Dios. Y sí, Dios escucha, Dios restaura, Dios es compasivo. Pero hay una fuerza especial, una paz particular, una claridad profunda, que solo experimentan aquellos que ya tienen una historia con Él antes de que el viento sople fuerte. Daniel no se hizo fuerte en él. Fosoán, él entró al foso ya fuerte, no porque confiaba en sí mismo, sino porque llevaba años confiando en Dios. Y eso cambia todo. Porque quien ya camina con Dios en lo simple, no se pierde cuando todo se vuelve oscuro. Tal vez tú estás esperando el momento perfecto para volver a buscar a Dios, o tal vez dices cuando pase esta etapa difícil, cuando me sienta mejor, cuando tenga más tiempo. Pero Daniel nos enseña que la fidelidad no espera condiciones, se construye con convicción. Porque lo que tú cultivas en tiempos de paz es lo que te sostiene en tiempos de guerra, y es ahí donde está el verdadero poder. No en la intensidad esporádica, sino en la constancia. No en las grandes palabras, sino en la entrega silenciosa. Daniel fue fiel todos los días, y esa constancia lo hizo inquebrantable cuando llegó la crisis. El mundo necesita gente como él, gente que no depende del caos para acercarse a Dios, gente que no busca milagros sino presencia, y que entiende que lo más valioso no es ser rescatado del foso, sino tener la certeza de que Dios camina contigo antes, durante y después de él. Hay algo que el sistema de Babilonia no podía comprender sobre Daniel. No era su sabiduría, ni su inteligencia, ni siquiera su valentía. Era la autoridad invisible que cargaba sobre su vida. Una autoridad que no viene con títulos, ni con cargos, sino con intimidad. Y eso nos lleva a la 10ª estrategia espiritual que lo distinguió por encima de todos. Vivir conectado a la presencia de Dios en medio de cualquier entorno. Daniel vivía en un ambiente hostil. Su cultura, su fe, su forma de pensar, todo era contrario al sistema que lo rodeaba. Y sin embargo, él no se contaminó. No porque se escondiera, sino porque sabía dónde permanecer conectado. Su alma no se nutría del reconocimiento de los hombres, sino del acceso constante a la presencia de Dios. Eso es lo que lo hizo diferente. Daniel no solo creía en Dios, él vivía con Dios en su espiritualidad. No era un evento ni un protocolo, era una atmósfera continua, un espacio sagrado que él llevaba consigo, incluso dentro del palacio, incluso frente a los leones, incluso bajo presión. Donde él estaba, Dios estaba, y esa presencia no lo aislaba del mundo. Al contrario, lo volvía relevante, influente, necesario. Porque un corazón lleno de la presencia de Dios no necesita competir, convencer, ni imponer. Solo necesita permanecer sensible, permanecer disponible, permanecer fiel a esa conexión profunda. Lo hacía ver lo que otros no veían, entender lo que otros no entendían, actuar con sabiduría cuando todos reaccionaban con desesperación. Porque la presencia de Dios no es solo consuelo, es dirección, es discernimiento, es claridad en medio del ruido. A muchos hoy buscan estrategias humanas para resistir las crisis en control, poder, visibilidad. Pero Daniel nos enseña que lo único realmente imprescindible es mantener la comunión, porque cuando el alma está conectada con el cielo, nada en la tierra puede desconectarte de tu propósito. No fue la fuerza de Daniel la que cerró la boca de los leones, fue la presencia de Dios que lo rodeaba. No fue su discurso lo que convenció a los reyes, fue la unción que emanaba de su vida. Y eso no se construye de la noche a la mañana, se cultiva en lo íntimo, en lo continuo. En lo invisible. En tú también puedes vivir así. Puedes llevar la presencia de Dios donde vayas. No importa si estás rodeado de incredulidad, injusticia o presión, lo que llevas dentro es más fuerte que todo lo que viene de fuera. Pero para eso necesitas decidirte. No solo a creer, sino a habitar. Daniel no sobrevivió a Babilonia. Daniel transformó Babilonia porque no dejó de vivir en comunión con aquel que nunca lo soltó. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Si algo dentro de ti se movió, si esta palabra tocó áreas de tu alma que estaban calladas, entonces esta no es solo una historia de Daniel, es una invitación de Dios para ti. Así que te pido de todo corazón que te suscribas al canal ahora mismo, no para sumar un número más, sino para que podamos seguir caminando juntos. Aquí hablamos de procesos reales de fe práctica, de transformación desde adentro. Si este contenido te sostuvo hoy, imagina lo que viene después. Y quiero hacerte un pedido muy especial. Comenta aquí abajo, yo recibo si esta palabra habló contigo. No tengas miedo de escribirlo, porque cuando tú declaras lo que crees,
algo se activa en lo invisible. No te vayas sin dejar tu me gusta. Es una forma sencilla pero poderosa de ayudar a que este mensaje alcance a más personas que también están en medio de una crisis silenciosa. Ni si quieres seguir alimentando tu espíritu, el próximo video ya está en la pantalla. Haz clic ahora mismo y permite que Dios siga hablando a tu corazón. Nos vemos allí. Dios te bendiga.